En este estudio sobre el Salmo 119 descubrirás verdades asombrosas sobre la inmutabilidad y el poder sustentador de la palabra de Dios. Exploraremos cómo su palabra establecida para siempre en los cielos es también tu refugio inquebrantable en la aflicción, tu deleite en la adversidad y la fuente de vida espiritual que te vivifica. Prepárate para elevar tu perspectiva y anclar tu fe en la fidelidad eterna de Dios, fundamental para todo creyente en un mundo cambiante. Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast devocional La Palabra de Vida. Soy Yasmín y me acompaña como siempre mi esposo, el pastor Juan. Hoy continuamos nuestro hermoso recorrido por el Salmo 119. El salmo más largo de la Biblia y una verdadera carta de amor a la palabra de Dios. En los versículos anteriores hemos visto la pasión del salmista por los mandamientos del Señor y ahora nos adentramos en una sección que nos revela algo extraordinario, la eternidad y la inmutabilidad de la palabra de Dios. Así es, Linda. Estos 8 versículos que estudiaremos hoy nos llevan desde los cielos hasta nuestra experiencia más íntima con Dios. El salmista nos invita a contemplar algo que trasciende nuestro tiempo y nuestras circunstancias, la palabra eterna de nuestro Dios fiel. Comencemos entonces con la lectura de estos primeros 3 versículos, versículos del 89 al 91. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. De generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y subsiste. Por tu ordenación subsisten todas las cosas hasta hoy, pues todas ellas te sirven. Cariño, cuando leo estas palabras, siento como si el salmista nos estuviera invitando a levantar la mirada hacia algo mucho más grande que nuestros problemas cotidianos. ¿Qué nos enseña esta imagen de la palabra de Dios establecida en los cielos? Es una observación y una pregunta muy especial, Linda. El salmista efectivamente nos eleva la perspectiva. Fíjate que dice, para siempre permanece tu palabra en los cielos. No dice que está escrita en pergaminos o grabada en piedra, sino establecida en los cielos, en la misma morada de Dios. Esto significa que la palabra de Dios no depende de nuestras circunstancias terrenales ni de los vaivenes de la historia humana. Es reconfortante pensar en eso, cariño. Ujú. A veces vemos tanta inestabilidad a nuestro alrededor, gobiernos que cambian, promesas que se rompen. Sí, exactamente. El contraste es impresionante. Los decretos de los reyes de la tierra pueden ser revocados o desaparecer. Recordemos aquella famosa ley de los medos y los persas que no se cambia, de la que habla el libro de Daniel. ¿Dónde está ahora ese imperio? Pero la palabra establecida en el cielo permanece inconmovible, como el mismo trono de Dios. Y luego el salmista habla de la tierra que Dios afirmó y que subsiste. Me llama la atención esa imagen de que todas las cosas te sirven. Sí, Linda, aquí hay una verdad muy, muy especial. Mira la creación que te rodea, el sol que sale cada mañana, las estaciones que se suceden una a otra, las estrellas en sus órbitas. Todo el universo obedece las ordenanzas de Dios. Como dice el salmista en otro lugar, los cielos cuentan la gloria de Dios. La naturaleza misma es una parábola de la fidelidad divina. Si su providencia no falla en hacer salir el sol cada mañana, ¿cómo va a fallar su promesa de salvación para sus hijos? Es como si toda la creación fuera un testimonio constante de que Dios cumple su palabra. Así es. Y fíjate que dice, de generación en generación es tu verdad. Nuestros abuelos confiaron en las mismas promesas que nosotros y nuestros nietos podrán hacerlo igualmente. La palabra de Dios es el único fundamento verdaderamente inmutable en un mundo que cambia constantemente. Es pensar en cuán importante es fundamentar nuestra fe no en las circunstancias, sino en estas verdades eternas. Pasemos al siguiente versículo donde vemos cómo esta palabra eterna se convierte en nuestro sostén personal, la ley como deleite en la aflicción. Si tu ley no hubiese sido mi delicia,
ya en mi aflicción hubiera perecido. Cariño, aquí vemos un cambio interesante. Del panorama cósmico pasamos a algo muy personal e íntimo, la experiencia de la aflicción. ¿Cómo se conectan esas dos realidades? Linda, es una conexión muy especial. De nada nos serviría saber que la palabra de Dios es eterna si no fuera también eficaz en nuestros momentos más difíciles. El salmista nos está diciendo que la misma palabra que gobierna el universo es también la palabra que sostiene nuestro corazón quebrantado. Me impacta mucho esa expresión. Tu ley fue mi delicia. No dice que fue su obligación o su deber, sino su delicia, su gozo. Exacto, aquí está el secreto. Para que la palabra de Dios sea nuestro sostén en la aflicción, primero debe ser nuestro deleite en la prosperidad. No podemos esperar hasta que llegue la tormenta para comenzar a enamorarnos de las escrituras. Es como tratar de usar un paraguas que nunca hemos abierto. No sabremos cómo funciona cuando más lo necesitemos. Eso tiene mucho sentido. Mm. Pero ¿cómo puede alguien encontrar deleite en la ley de Dios cuando está pasando por una situación dolorosa? Linda, aquí precisamente vemos una clave especial. Debe ser el objeto de nuestra fe. No podemos deleitarnos genuinamente en algo en lo que no creemos. Pero cuando verdaderamente creemos que cada palabra de Dios es verdad, cuando confiamos en sus promesas, entonces incluso en medio del dolor podemos encontrar en ellas un bálsamo para nuestra alma. Eso me recuerda a Jonás en el vientre del gran pez. Allí, en esa situación desesperante, recordó las palabras de David y encontró esperanza. Es un ejemplo perfecto. Jonás pudo haber perecido en su desesperación, pero las palabras de la escritura que había memorizado se convirtieron en rayos de luz en su calabozo. Una promesa aplicada por el Espíritu de Dios vale más que 10,000 tesoros que pudiéramos tener. Esto me desafía a examinar mi propia relación con la palabra de Dios. ¿Es realmente mi deleite o solo algo que leo por deber? Sigamos ahora con el próximo versículo, donde vemos las consecuencias de ser vivificados por esta palabra. Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. Cariño, hay algo muy especial en esta palabra vivificado. ¿Qué significa exactamente que Dios nos vivifique con sus mandamientos? Bien, como lo vimos precisamente en la sección anterior, vivificar significa literalmente dar vida o hacer vivir. El salmista reconoce que los mandamientos de Dios no son letra muerta, sino que tienen poder para impartir vida espiritual. Pero fíjate en algo bien importante. No dice que los mandamientos por sí mismos tienen ese poder, sino que es Dios quien, a través de ellos, nos vivifica. Ujú, veo la diferencia. No es que las palabras tengan poder mágico, sino que Dios usa su palabra como instrumento para darnos vida. Exactamente. Si el poder estuviera en la palabra misma, el efecto sería inmediato e invariable en todos los que la escuchan. Pero sabemos que muchos pueden oír la misma predicación, leer el mismo pasaje bíblico, y solo algunos son realmente tocados y transformados. Dios es soberano en cómo y cuándo usa su palabra para vivificar. Ujú. Si he sido tocada por la palabra de Dios es por su gracia, no por algún mérito propio. Así es. Y mira la respuesta del salmista a esta experiencia de ser vivificado. Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos. No es una resolución legalista, sino una respuesta de gratitud. Es como si dijera, Señor, tus palabras me dieron vida cuando estaba muerto, esperanza cuando estaba desesperado. ¿Cómo podría olvidarlas? Me parece interesante que esta resolución es el lenguaje de la sinceridad, no de la perfección. ¿Qué Ujú. significa eso? Significa que el salmista no está pretendiendo ser perfecto. Todos los hijos de Dios experimentamos olvidos, distracciones, momentos donde parece que las verdades de Dios se desvanecen de nuestra mente. Pero lo que cuenta no es una memoria perfecta,
sino un corazón que ha sido tocado por el poder vivificante de la palabra de Dios. Es reconfortante saber que Dios entiende nuestras limitaciones humanas, pero que su palabra sigue orando en nosotros incluso cuando no la recordamos perfectamente. Mm. Continuemos con el versículo 94, donde vemos una súplica muy íntima, la súplica del que pertenece a Dios. El versículo dice, tuyo soy yo, sálvame, porque he buscado tus mandamientos. Cariño, esta es una de las oraciones más íntimas y personales de todo el Salmo. ¿Qué nos enseña sobre nuestra identidad como hijos de Dios? Linda, aquí vemos la confianza de alguien que ha comprendido su verdadera identidad. Tuyo soy yo. No es solo una declaración teológica, es una confesión del corazón. El salmista se reconoce a sí mismo como propiedad exclusiva de Dios, comprado por su sangre, escogido por su amor soberano. Y sobre esa base hace su petición, sálvame. No es que esté dudando de su salvación, ¿verdad? No, para nada. Aquí, sálvame, tiene un sentido más amplio. Es como cuando un hijo le dice a su padre, papá, ayúdame, soy tuyo. Está pidiendo liberación del pecado cotidiano, protección de sus propias debilidades, limpieza de su conciencia, fortaleza para seguir adelante. Está pidiendo salvación del amor al pecado, de la culpa diaria, del poder del pecado en él. Me gusta mucho la lógica de esta oración. Soy tuyo, por lo tanto, sálvame. Es como si dijera, no me dejes defraudar tu inversión en mí. Hermosa manera de expresarlo. Y fíjate en la evidencia que presenta, porque tus mandamientos he buscado. No está presumiendo de sus obras, sino presentando como evidencia de que realmente pertenece a Dios el hecho de que su corazón busca los caminos de Dios. Como dijo Pablo, a quien servís, de ese sois esclavos. Eso me hace reflexionar. ¿Realmente busco los mandamientos de Dios o solo los cumplo por obligación? Es una pregunta muy necesaria. Hay una gran diferencia entre cumplir y buscar. Cumplir puede ser externo y legalista. Buscar implica un deseo, un anhelo, un hambre espiritual. Es la diferencia entre el que come porque tiene hambre y el que come por obligación social. Ujú. Y el salmista presenta esto como evidencia de que realmente le pertenece a Dios. Es como si dijera, Señor, si yo no fuera tuyo, ¿de dónde vendría este deseo de conocerte más? Sí, así es. Es como si dijera, si no soy tuyo, ¿de dónde viene este deseo, este empeño en buscar tus preceptos? Es una evidencia interna, un testimonio del corazón que ha sido tocado por la gracia de Dios. Esta oración me inspira a orar con más confianza, sabiendo que realmente le pertenezco al Señor. Ahora veamos en el siguiente versículo cómo esta pertenencia a Dios nos sostiene ante la oposición del mundo, refugio en medio de la persecución. Los impíos me han aguardado para destruirme, mas yo consideraré tus testimonios. Aquí vemos la realidad de que pertenecer a Dios no nos exime de la oposición. ¿Y cómo debemos entender esta tensión? Linda, esta es una de las verdades más constantes del caminar cristiano. Soportar la enemistad de los impíos y buscar refugio en la palabra de Dios. No debemos sorprendernos cuando enfrentamos oposición por causa de nuestra fe. Pero ¿por qué los impíos tienen esta enemistad hacia los que buscan a Dios? Es la antigua enemistad entre la luz y las tinieblas, Linda. El mundo fomenta todo lo que es contrario a Dios y persigue su imagen en su pueblo. No es algo personal contra nosotros, sino contra Cristo que vive en nosotros. Como dijo el Señor, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Me llama la atención la respuesta del salmista, mas yo consideraré tus testimonios. No dice que va a defenderse o contraatacar, sino que va a meditar en la palabra de Dios. Mm, Y ahí está la sabiduría espiritual. En lugar de enredarse en planes humanos para su seguridad o dejarse llevar por la ansiedad, el salmista posee su alma en paciencia, digamos, y busca refugio en las promesas de Dios. Es lo que dice el profeta, el que cree no se apresurará.
Es como Daniel en el foso de los leones, confiando en que Dios cerraría las bocas de los leones. Exactamente. Y fíjate en las promesas específicas que podemos considerar cuando los impíos nos esperan para destruirnos. No tocará a mi ungido, dice la Escritura. También nos dice, el que os toca, toca la niña de mis ojos. O no perecerá ni un cabello de vuestra cabeza. Estas son las verdades que forman nuestra armadura de defensa. Me parece que la clave está en esa palabra consideraré. No es solo leer o memorizar, sino meditar profundamente, ¿verdad? Es verdad, la palabra hebrea implica una contemplación profunda y sostenida. Es fijar la mente en los testimonios de Dios hasta que se conviertan en más reales para nosotros que las amenazas que vemos. Considerarlos como palabras probadas, purificadas 7 veces en el fuego. Esto me desafía a no buscar refugio en mis propias estrategias cuando enfrento oposición, sino en las promesas eternas de Dios. Ahora llegamos al versículo final de esta sección que nos presenta un contraste extraordinario, el contraste entre lo temporal y lo eterno. A toda perfección he visto fin, amplio sobremanera es tu mandamiento. Este versículo parece ser la conclusión de toda la meditación del salmista. ¿Qué nos está enseñando sobre la diferencia entre el mundo y la palabra de Dios? Linda, aquí el salmista nos presenta el resultado de una vida de observación espiritual. Ha puesto en la balanza toda la excelencia que este mundo puede ofrecer y la ha comparado con la palabra de Dios. Su veredicto es claro. De todo lo que el mundo llama perfección, ha visto el fin, el límite, la terminación. Pero el mandamiento de Dios es anchuroso en gran manera, es decir, sin límite. Es impresionante pensar en eso. Todas las cosas que el mundo considera grandiosas tienen fecha de expiración. Exactamente, como escribió el rey Salomón, después de probar todos los placeres y riquezas imaginables. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. El mundo promete ser suficiente, pero nos falla en las grandes emergencias de la vida, la aflicción profunda, la muerte, el juicio, la eternidad. Y en contraste, el mandamiento de Dios es anchuroso en gran manera. ¿Qué significa esa anchura? El salmista dice amplio sobremanera. Significa que abarca todo, Linda, todo nuestro deber hacia Dios, hacia el prójimo, hacia nosotros mismos. No deja ningún área de la vida sin tocar. Su alcance es infinito, su sabiduría es inagotable, su aplicación es universal. Cada nueva visión que tenemos de la palabra de Dios nos muestra no el límite, sino la inmensidad del campo. Me parece tanto consolador como desafiante. Consolador porque significa que en la palabra de Dios tenemos respuesta para toda situación de la vida. Es verdad, pero como bien dices, también es desafiante. La ley de Dios es espiritualmente exigente. Una mirada airada es asesinato. Un deseo impuro es adulterio. La codicia del corazón es idolatría. Alcanza no solo a los actos, sino a los pensamientos y las intenciones. Eso podría ser abrumador. ¿Cómo podemos soportar esa excesiva amplitud de la ley? Aquí está lo más especial del Evangelio, Linda. El mandamiento del Evangelio es igualmente amplio y lo abarca todo. Sabemos que Cristo estuvo en nuestro lugar, que satisfizo todos los requisitos de la ley y soportó su terrible maldición. Por amplia que sea la ley, el amor que la cumplió es inconmensurable. Entonces la anchura de la ley, en lugar de condenarnos, nos lleva a Cristo. Exactamente, como dice Pablo, por la ley es el conocimiento del pecado, pero también la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Cuando vemos la perfección que Dios requiere, corremos a los brazos del único que la cumplió perfectamente por nosotros. Qué hermoso es ver cómo todas estas verdades se conectan. La eternidad de la palabra, su poder para vivificarnos, nuestra identidad como pueblo de Dios
su protección en medio de la oposición y finalmente su amplitud perfecta que nos lleva a Cristo. Así es, Linda. Qué especial es caminar por estos 8 versículos. Hemos visto la solidez de la palabra eterna de Dios. Hemos también experimentado su poder vivificante. Hemos visto nuestra identidad como propiedad de Dios. Hemos encontrado a la vez refugio en medio de la oposición y al mismo tiempo hemos contemplado la perfección infinita de sus mandamientos. Ujú. Y me parece que estos versículos nos llevan desde lo cósmico hasta lo más personal, desde los cielos hasta nuestro corazón. Nos recuerdan que el mismo Dios que gobierna el universo con su palabra es el que nos sostiene en nuestras aflicciones más íntimas. Y esa es la gran esperanza del creyente, Linda. No importa lo que estemos enfrentando hoy, no importa cuán inestable parezca nuestro mundo, la palabra de nuestro Dios permanece firme, establecida para siempre en los cielos y al mismo tiempo cercana a nuestro corazón como fuente inagotable de vida, consuelo y dirección. Queridos oyentes, que estas verdades eternas se arraiguen profundamente en sus corazones, que en medio de las tormentas de la vida puedan decir con confianza, tuyo soy, sálvame, y que encuentren en los testimonios de Dios su refugio seguro y su delicia constante, que nunca se cansen de considerar la anchura maravillosa de su palabra, sabiendo que en Cristo todas sus demandas han sido cumplidas y todas sus promesas son sí y amén. Amén. Pero antes de despedirnos, queremos invitarlos a ser parte de nuestra comunidad en la palabra de vida. Si este episodio ha bendecido su corazón, los animamos a suscribirse a nuestro podcast para no perderse ninguno de nuestros estudios devocionales. También les invitamos cordialmente a visitar nuestra página web www.lapalabradevida.com.co. Allá van a encontrar guías de estudio complementarias a cada uno de nuestros episodios. Y no olviden a la vez compartir este episodio con sus hermanos, familiares, amigos que también pueden necesitar el ser fortalecidos con estas verdades eternas. Que Dios los bendiga ricamente. Hasta pronto.